Continuamos con cloranfenicol, página 1201, capítulo 47. Historia y fuentes. El cloranfenicol es un antibiótico producido a partir de Streptomyces venezuela, microorganismo aislado originalmente en 1947 de una muestra de tierra reunida en Venezuela. Una vez que se identificó la estructura relativamente simple del material cristalino, se preparó el antibiótico por métodos de síntesis. A finales de 47 se utilizó la escasa reserva de cloranfenicol de que se disponía para tratar un brote de tifo endémico en Bolivia y se obtuvieron resultados impresionantes. Después de ello se probó con magníficos resultados en casos de tifo de los matorrales Tsutsugamochi en la península malaya. En 1948 se produjo cloranfenicol en cantidades suficientes para uso clínico en general. Sin embargo, en 1950 se advirtió que podría ocasionar discrasias sanguíneas y graves y letales. Por la razón comentada, se le ha reservado para pacientes con infecciones graves como meningitis, tifo y fiebre tifoidea, en que no se cuentan con otras posibilidades farmacológicas por resistencia o alergia. También es eficaz en la fiebre manchada de las montañas rocosas. Propiedades químicas. El cloranfenicol posee la forma estructural, o la fórmula. Es un compuesto peculiar de los antibióticos naturales que contiene una fracción nitrobenceno y es un derivado del ácido dicloroacético. La forma biológicamente activa es la levorotatoria. Mecanismo de acción. El cloranfenicol inhibe la síntesis proteínica en bacterias y en menor extensión en células eucarióticas. Penetra fácilmente a las bacterias, tal vez por difusión facilitada, y actúa más bien al unirse de manera reversible en la subunidad ribosómica 50S, cerca del sitio de acción de los antibióticos macrólidos y la clindamicina, con quienes establece inhibición competitiva. De este modo no altera la unión al rRNA, al sitio de reconocimiento de codón, en la subunidad ribosómica 30S. Pero el cloranfenicol al parecer evita la unión del extremo con el aminoácido del aminoacil tRNA al citoreceptor en la subunidad ribosómica 50S. De esta manera no se produce la interacción entre la peptidiltransferasa y su aminoácido que actúa como sustrato, y tampoco se forma el enlace peptídico. El cloranfenicol bloquea también la síntesis proteínica de mitocondrias en células de mamíferos, tal vez porque los ribosomas de las mitocondrias se asemejan a las bacterianas. Ambas poseen 70S, en mayor grado que los ribosomas citoplásmicos de 80S de las células de mamíferos. La peptidiltransferasa de los ribosomas de las mitocondrias de bovinos, pero no los ribosomas citoplásmicos, son sensibles a la acción inhibidora del cloranfenicol. Al parecer son particularmente sensibles a este fármaco las células eritropoyéticas de mamíferos. Acciones antimicrobianas. El cloranfenicol posee un espectro de actividad antimicrobiana muy amplio. Se considera que las cepas son sensibles si muestran inhibición con concentraciones de 8 microgramos por mililitro o menos, excepto Neisseria gonorrea, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, que poseen cifras límites de mic menores. El cloranfenicol más bien es bacteriostático, aunque puede ser bactericida en algunas especies de Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. Más del 95% de las cepas de las siguientes bacterias gram negativas es inhibida in vitro por 8 microgramos por mililitro o menos de cloranfenicol, como Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea, Salmonella typhi, especies de Brucella y Bordetella pertussis. De manera semejante, dicha concentración del fármaco inhibe a casi todas las bacterias anaerobias, que incluyen cocos gram positivos y especies de Clostridium, y bacilos gram negativos, que comprenden B. fragilis, bacterias anaerobias. Algunos cocos gram positivos aerobios, que incluyen Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactaceae, o sea, Streptococcus del grupo B, y Streptococcus pneumoniae, son sensibles a 8 microgramos por mililitro, en tanto que se necesitan cifras 8 veces mayores para inhibir más del 95% de las cepas de Staphylococcus aureus. Las enterobacterias se muestran sensibilidad variable al cloranfenicol. A
A pesar de que el 95% de las cepas de Escherichia coli es bloqueado por 12.5 microgramos por mililitro del antibiótico, muestran inhibición solo 75% de Klebsiella pneumoniae, 50% de Enterobacter y 33% de Serratia morphensis. Se sabe que 90% de las cepas de Proteus mirabilis son inhibidas por 12.5 microgramos por mililitro. La concentración mencionada bloquea todas las cepas de Pseudomonas pseudomallei, aunque Pseudomonas aeruginosa es resistente incluso a concentraciones mucho mayores del fármaco. Se ha observado que 84% de Vibrio cholerae es inhibido por 6.3 microgramos por mililitro, al igual que 90% de Shigella. El cloranfenicol posee notables efectos profilácticos y terapéuticos en infecciones experimentales producidas por todas las ricketsias. Por norma, solamente suprime la proliferación de ricketsias. Es también eficaz contra clamidia y micoplasma. Resistencia al cloranfenicol. Un problema de importancia cada vez mayor en seres humanos ha sido la resistencia de gérmenes gram positivos y gram negativos al cloranfenicol in vivo. La resistencia de las bacterias gram negativas a este medicamento casi siempre se debe a un plásmido adquirido por conjugación, y esto ocurre por la presencia de una acetiltransferasa específica que inactiva el antibiótico. Se han identificado cuando menos a tres tipos de enzimas. Los derivados acetilados del cloranfenicol no se ligan a los ribosomas bacterianos. Las cepas de Haemophilus influenzae que son resistentes al cloranfenicol contienen plásmidos que codifican la producción de acetiltransferasa y también invariablemente la resistencia a las tetraciclinas. Pueden codificar también beta-lactamasas que median la resistencia a la ampicilina. En la epidemia de 1972 a 73 en México y Estados Unidos, surgió la resistencia al cloranfenicol en Salmonella typhi, mediada por plásmidos como un problema significativo. Ha aumentado la prevalencia de la resistencia de los estafilococos a dicho antibiótico y varía de un hospital a otro e incluso llega a 50% en algunos nosocomios. Las cepas resistentes de Staphylococcus aureus contienen una de las formas inducibles similares de la acetiltransferasa de cloranfenicol. La resistencia al cloranfenicol por lo común depende de la acetilación del fármaco, pero también se han descrito disminución de la permeabilidad de los microorganismos a él, que se ha observado en Escherichia coli y Pseudomonas, y la mutación a insensibilidad ribosómica. Absorción, distribución, biotransformación y eliminación. El cloranfenicol, cloromicetin, se distribuye en dos modalidades orales: el propio fármaco activo y el profármaco inactivo, palmitato de cloranfenicol, que se utiliza para preparar en suspensión oral. En circunstancias fisiológicas normales, las lipasas pancreáticas en el duodeno efectúan la hidrólisis rápida y casi completa de la ligadura éster del palmitato de cloranfenicol. Ocurrido lo anterior, el cloranfenicol se absorbe en vías gastrointestinales y alcanza cifras máximas de 10 a 13 microgramos por mililitro en términos de 2 a 3 horas de consumir la dosis de 1 gramo. La biodisponibilidad es mayor con el cloranfenicol que con el palmitato de este antibiótico en sujetos con enfermedades gastrointestinales o neonatos, tal vez por la hidrólisis incompleta de este último. El cloranfenicol para uso parenteral es un preparado de succinato sódico hidrosoluble e inactivo, succinato de cloranfenicol. Después de la aplicación intravenosa o intramuscular, se alcanzan concentraciones similares al succinato de plasma. No se sabe el sitio en que ocurre in vivo la hidrólisis del succinato de cloranfenicol, pero quizá intervengan las esterasas de hígado, riñones y pulmones. El succinato por sí mismo es eliminado rápidamente del plasma por los riñones, y la eliminación del profármaco por dichos órganos puede afectar la biodisponibilidad global del antibiótico, porque incluso 20 a 30% de las dosis pueden excretarse antes de la hidrólisis. La deficiente función renal del neonato y otros estados de insuficiencia renal hacen que aumenten las cifras plasmáticas del succinato de cloranfenicol y del cloranfenicol. Un plasma de neonatos y lactantes se ha observado menor acción de la esterasa.
Ello ocasiona un periodo duradero hasta alcanzar concentraciones máximas del clorofenicol activo, incluso 4 horas, y un periodo más largo en el cual acaecerá la eliminación de succinato de clorofenicol por los riñones. El clorofenicol se distribuye satisfactoriamente en líquidos corporales y con facilidad alcanza cifras terapéuticas en líquido cefalorraquídeo, en el cual sus valores son de 60% aproximadamente de los correspondientes al plasma, exista o no meningitis. En realidad el fármaco puede acumularse en tejido encefálico. El clorofenicol puede aparecer en bilis, es secretado en la leche materna y atraviesa fácilmente la barrera placentaria. Penetra también el humor acuoso después de inyección subconjuntival. La vía principal de eliminación del antibiótico es por metabolismo hepático hasta llegar a la forma de glucurónido inactivo. Este último metabolito, también el propio clorofenicol, son excretados en la orina por excreción y filtración. En un lapso de 24 horas se elimina también 75 a 90% de una dosis oral. En promedio 5 a 10% está en la forma biológicamente activa. Los individuos con cirrosis hepática poseen menor eliminación por metabolismo y es necesario ajustar la dosis de ellos. La vida media del clorofenicol se ha correlacionado con las concentraciones de bilirrubina plasmática. En promedio 50% del clorofenicol está ligado a proteínas plasmáticas, fenómeno que disminuye en cirróticos y neonatos. La vida media del fármaco activo, 4 horas, no cambia significativamente en personas con insuficiencia renal en comparación con quienes tienen función renal normal. Se necesita administrar dosis completas de clorofenicol para alcanzar cifras terapéuticas del fármaco activo en casos de uremia. Al parecer, la magnitud con la que la hemodiálisis elimina el clorofenicol desde el plasma no es una justificación suficiente para ajustar la dosis. Sin embargo, en el caso de personas sometidas a diálisis y que tienen otras complicaciones como cirrosis, puede adquirir importancia la eliminación por diálisis. En estos casos, quizás sea mejor administrar la dosis de sostén al final de la hemodiálisis para llevar al mínimo este efecto. La variabilidad del metabolismo y los parámetros farmacocinéticos del clorofenicol en neonatos, lactantes y niños obligan a la medición seriada de las concentraciones del fármaco en plasma, especialmente cuando se administran conjuntamente fenobarbital, fenilidantoína o rifampicina. Aplicaciones terapéuticas. Es importante utilizar solo el clorofenicol en infecciones en que sus beneficios excedan los riesgos de toxicidades posibles. Si se dispone de otros antibióticos antimicrobianos igualmente eficaces y que pueden ser menos tóxicos que el clorofenicol, estos deben utilizarse. Fiebre tifoidea. El clorofenicol sigue siendo un fármaco importante para tratar la fiebre tifoidea y otros tipos de salmonelosis sistémicas, pero también son eficaces otros medicamentos más inocuos. También las epidemias de algunas partes del mundo, como el sudeste asiático, han sido causadas por cepas de Salmonella typhi muy resistentes al clorofenicol. Los fármacos más indicados para tratar dicha enfermedad han resultado ser las cefalosporinas de la tercera generación y las quitolonas. En términos de unas horas de administrar el clorofenicol, desaparece la Salmonella typhi en la sangre y en cuestión de días se vuelven negativos los cultivos de heces. En términos de 48 horas se manifiesta mejoría clínica y la fiebre y otros signos de la enfermedad desaparecen a menudo en un lapso de 3 a 5 días. La persona se vuelve afebril antes de que curen las lesiones intestinales. Como consecuencia, en ocasiones surgen hemorragia y perforación intestinal en un momento en que mejora rápidamente el estado clínico del enfermo. No se alteran la incidencia ni la duración del estado de portador. La dosis de clorofenicol utilizada en adultos con fiebre tifoidea es de 1 gramo cada 6 horas durante 4 semanas. Se han utilizado las vías intravenosa y oral, pero la respuesta es más rápida después de esta última. La recaída suele mejorar satisfactoriamente con un nuevo tratamiento. Los microorganismos aislados durante ella por lo común siguen siendo sensibles al antibiótico in vitro. Meningitis bacteriana. El clorofenicol genera resultados excelentes en la meningitis por Haemophilus influenzae, iguales o mejores que los que se obtienen con ampicilina. La dosis diaria total para niños debe ser de 50 a 75 miligramos por kilo de peso corporal en 4 fracciones iguales, aplicadas por vía intravenosa cada 6 horas durante 2 semanas.
Se han observado también resultados excelentes con algunas cefalosporinas como ceftaxima, ceftriaxona y ceftizoxima. Estos últimos fármacos han sustituido el clorafenicol como terapéutica inicial de la meningitis si se sospecha a Haemophilus influenzae. El clorafenicol es bacteriostático contra casi todos los microorganismos, pero es bactericida de muchos gérmenes patógenos meningios como Haemophilus influenzae. No hay datos de antagonismo ni en vivo cuando se le combina con ampicilina, y de hecho puede haber un efecto aditivo o sinérgico. Sin embargo, se ha observado in vitro que otros bacilos gram negativos antagonismo entre el clorafenicol y los antibióticos beta-lactámicos como Klebsiella y Proteus. Algunas cepas infrecuentes de Haemophilus influenzae resistentes al clorafenicol han producido meningitis. Es importante hacer antibióticogramas, estudios de sensibilidad, en todas las cepas. En promedio 0.6% de las cepas clínicas en Estados Unidos son resistentes. El clorafenicol sigue siendo una alternativa en el tratamiento de la meningitis por Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae en individuos con alergia grave a los beta-lactámicos. Se ha demostrado la eficacia de las nuevas cefalosporinas antes citadas y puede preferirse al clorafenicol también para dicha aplicación. El clorafenicol inhibe a cepas de Streptococcus pneumoniae, pero no las destruye, por ello hay que repetir la punción lumbar 2 a 3 días después de emprender el tratamiento para así asegurar que se ha producido una respuesta adecuada. En algunos casos se necesitan dosis mayores de clorafenicol, 100 miligramos por kilogramo al día. Infecciones por anaerobias. El clorafenicol es muy eficaz contra casi todas las bacterias anaerobias que incluyen especies de bacteroides. Puede utilizarse en vez de metronidazol o clindamicina en sujetos con infecciones graves por microorganismos anaerobios originados de focos en intestino o pelvis. El clorafenicol junto con la penicilina se utilizan en el tratamiento de abscesos cerebrales. Sin embargo, muchas autoridades se inclinan ahora por la combinación de penicilina y metronidazol. Casi todas las infecciones mencionadas son causadas por bacterias anaerobias o mezclas de aerobias y anaerobias que incluyen B. fragilis. El clorafenicol se ha utilizado junto con una penicilina y un aminoglucósido en el tratamiento de abscesos intraabdominales o pélvicos, pero se cuenta con otros productos contra anaerobios de igual eficacia y menos tóxicos, como clindamicina o metronidazol, por los que se puede sustituir el clorafenicol. La administración de antimicrobianos debe acompañarse de drenaje quirúrgico siempre que sea posible. Rickettsias. Los compuestos preferidos en el tratamiento de las rickettsias son las tetraciclinas. Sin embargo, en personas sensibilizadas a ellas, en quienes hay disminución de la función renal en embarazadas, en niños menores de 8 años de edad y en algunos pacientes que necesitan terapéutica para entrar por la gravedad de su enfermedad, el clorafenicol es el medicamento más indicado. La tetraciclina o el clorafenicol producen una respuesta clínica favorable en los comienzos de la evolución de la fiebre manchada de las montañas rocosas. También reaccionan adecuadamente al clorafenicol cuadros como los tifos epidémico, murino de los matorrales y recrudescente, así como la fiebre Q. El mismo plan posológico es aplicable a todas las rickettsias. En adultos se recomienda 50 miligramos por kilogramo al día. Es preferible la vía oral en la medida de lo posible. La dosis diaria de clorafenicol en niños en las enfermedades mencionadas es de 75 miligramos por kilogramo de peso corporal en fracciones iguales administradas cada 6 a 8 horas. Si se utiliza palmitato de clorafenicol, la dosis diaria de mantenimiento puede llegar a 100 miligramos por kilogramo de peso en los mismos intervalos. El tratamiento debe continuarse hasta que haya mejorado el estado general y no se detecte fiebre durante 24 a 48 horas. La duración de la enfermedad y la incidencia de recaídas y complicaciones disminuyen enormemente. En brucelosis, el clorafenicol no es tan eficaz como la tetraciclina en el tratamiento de la brucelosis. Si está contraindicado el uso de una de ellas, puede lograrse los efectos beneficiosos en las formas agudas y crónicas de la enfermedad con 750 miligramos a 1 gramo de clorafenicol oral cada 6 horas. Las recaídas por lo común se aminoran con el nuevo tratamiento.